Imagina descender en un ascensor durante 4 minutos seguidos. 4 minutos de caída vertical continua en la oscuridad. 4 kilómetros hacia abajo, directo al interior de la Tierra, donde la temperatura de la roca alcanza 60 grados Celsius, donde el aire es tan caliente que te asfixiaría en minutos sin refrigeración industrial masiva, donde la presión de millones de toneladas de roca arriba puede hacer que las paredes literalmente exploten hacia adentro sin advertencia, donde sismos sacuden túneles diariamente causados por el propio peso de la montaña ajustándose. Bienvenidos a Mponeng, la mina de oro más profunda del mundo, 4 kilómetros bajo la superficie de Sudáfrica. El punto más profundo que la humanidad ha alcanzado trabajando continuamente, más profundo que cualquier búnker militar, más profundo que cualquier túnel de metro, más profundo que la mayoría de pozos petroleros. Un lugar donde hombres descienden cada día a condiciones que desafían comprensión, arriesgando vidas para extraer el metal más codiciado de la historia. Sudáfrica, Witwatersrand, la cuenca geológica que contiene aproximadamente 40% de todo el oro jamás extraído en la historia humana. Descubierto en 1886 cuando granjero George Harrison encontró afloramiento de cuarzo aurífero brillando en su propiedad cerca de lo que hoy es Johannesburgo. Harrison vendió su reclamo por 10 libras, aproximadamente $500 actuales. Uno de los peores tratos en historia humana considerando que millones de onzas de oro eventualmente serían extraídas de esa tierra. Lo que siguió fue la fiebre del oro más grande de África. Noticias se esparcieron rápidamente. En meses, miles de buscadores llegaron de todas partes del mundo. Campamento de tiendas se estableció. En un año se convirtió en ciudad bulliciosa. En 5 años, Johannesburgo era ciudad más grande de Sudáfrica, todo construido literalmente sobre oro bajo tierra. Pero el oro de Witwatersrand era diferente al oro de California o Australia. No era oro de placer en ríos que podías lavar con sartén. No era pepitas que podías encontrar caminando. Era oro microscópico disperso en cuarzo sólido enterrado bajo tierra. Extraerlo requería minería industrial a escala masiva. Requería capital masivo. Requería ingeniería sofisticada. Requería mano de obra barata en cantidades enormes. Empresas mineras se formaron rápidamente. Cecil Rhodes, Barney Barnato, Alfred Bate, nombres que dominarían economía sudafricana durante décadas. Consolidaron reclamos pequeños en operaciones masivas. Importaron tecnología de Europa, importaron gerentes expertos y reclutaron decenas de miles de trabajadores africanos negros de países vecinos para hacer trabajo peligroso en minas bajo sistema de contratos laborales que era apenas diferente de esclavitud. Toda la economía sudafricana fue construida sobre ese oro. Johannesburgo creció de campamento de tiendas a metrópolis moderna en décadas. Ferrocarriles fueron construidos conectando minas a puertos. Plantas de energía fueron construidas. Bancos establecieron oficinas. Riqueza fluyó, aunque muy inequitativamente distribuida. Y el oro siguió viniendo. Conforme capas superficiales se agotaban, minas fueron más profundo. En 1900, minas alcanzaban 100 metros de profundidad. En 1920, 500 metros. En 1950, 1000 metros. En 1980, 2000 metros. Y ahora, 4000 metros. Cada generación empujando límite más profundo persiguiendo vetas auríferas que se inclinan hacia centro de tierra. Hoy, las minas de Witwatersrand son las más profundas operando comercialmente en el mundo. Mponeng alcanza 4.0 kilómetros. Tautona, su vecina, fue excavada hasta 3.9 kilómetros antes de cerrar operaciones profundas. Otras minas en la región operan entre 2.5 y 3.5 kilómetros. Profundidades absolutamente extremas donde ingeniería y fisiología humana son empujadas al límite absoluto. Para entender qué significa trabajar a esas profundidades, necesitas comprender los desafíos únicos que emergen cuando bajas tanto. Primero, el calor. La Tierra no es fría por dentro. Hay gradiente geotérmico, temperatura aumenta aproximadamente 25 a 30 grados Celsius por kilómetro de profundidad. En superficie, Johannesburgo tiene temperatura promedio 20 grados. A 4 kilómetros abajo, la roca circundante está a 60 grados Celsius o más. En algunas áreas de la mina, la roca alcanza 70 grados. 60 grados de roca. Toca la pared con mano desnuda y te quemas. El aire en contacto con esa roca se calienta inmediatamente. Sin refrigeración, temperatura del aire en túneles profundos sería 50 grados con humedad casi 100%. Condiciones absolutamente letales.
Humanos no pueden sobrevivir trabajando en esas condiciones. Moriríamos de hipertermia en menos de 30 minutos. Entonces, Emponen tiene el sistema de refrigeración industrial más grande del mundo para una mina. 3 plantas de refrigeración en superficie produciendo agua helada constantemente. Hielo es añadido al agua enfriándola a 2 grados Celsius. Esa agua helada es bombeada hacia abajo a través de tuberías enormes que descienden los 4 kilómetros. En los niveles profundos, el agua helada circula a través de intercambiadores de calor que enfrían el aire de ventilación antes de que entre a las áreas de trabajo. 6.000 toneladas de hielo producidas diariamente, bombeadas hacia abajo, circuladas, derretidas por el calor de la roca, bombeadas de regreso arriba como agua caliente, enfriadas nuevamente en superficie, y el ciclo continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Si ese sistema falla por más de 1 hora, los mineros deben evacuar inmediatamente o morirán por el calor. Pero incluso con refrigeración industrial masiva, la temperatura en las áreas de trabajo todavía alcanza 30 a 35 grados Celsius con humedad extremadamente alta. Es como trabajar en sauna durante 8 horas seguidas. Mineros pierden litros de agua por sudoración. Deshidratación es riesgo constante. Cada minero debe beber mínimo 5 litros de agua por turno. Sales electrolitos son añadidas al agua para prevenir desequilibrio. Y trabajas físicamente duro en ese calor. No estás sentado en oficina con aire acondicionado. Estás perforando roca, cargando explosivos, removiendo escombros, instalando soportes. Trabajo físico intenso en calor extremo. Segundo desafío, la presión de la roca. A 4 kilómetros de profundidad hay aproximadamente 40.000 toneladas de roca por metro cuadrado arriba de ti. Esa presión es inmensa. La roca está siendo comprimida constantemente. Y esa roca quiere expandirse hacia cualquier espacio vacío que crees al excavar un túnel. En minas superficiales puedes excavar túnel y dejarlo sin mucho soporte. La roca es lo suficientemente fuerte para sostenerse. Pero a 4 kilómetros abajo, si excavas túnel y no lo refuerzas inmediatamente, la roca comenzará a fracturarse y eventualmente colapsará violentamente. Los mineros llaman a esto rock bursts, explosión de roca. Rock bursts son uno de los peligros más mortales en minería profunda. La roca fracturada repentinamente libera energía acumulada. Bloques de roca de varias toneladas pueden ser lanzados violentamente hacia el interior del túnel a alta velocidad. Es como explosión, excepto que no es bomba. Es simplemente la roca cediendo bajo presión extrema. Rock bursts matan mineros regularmente. Ocurren sin advertencia. Un momento estás trabajando normalmente. Siguiente momento. La pared explota hacia adentro con fuerza de bomba. Si estás en el camino, mueres aplastado instantáneamente. No hay escapatoria. No hay advertencia. Para prevenir rock bursts, cada túnel debe ser reforzado inmediatamente después de excavación. Pernos de roca de 3 metros de largo son perforados en techo y paredes, anclando las capas externas a roca sólida más profunda. Malla de acero es instalada. Shotcrete, concreto proyectado, es aplicado para sellar superficie. En áreas de presión extrema, arcos de acero masivos son instalados, similar a construcción de túneles de metro. Pero incluso con todo ese soporte, rock bursts todavía ocurren. La presión es tan inmensa que eventualmente encuentra punto débil. Cuando ocurre, el túnel entero sacude como terremoto localizado. Polvo y escombros llenan el aire. Alarmas suenan. Mineros evacúan inmediatamente. Emponen tiene sistema de monitoreo sísmico continuo. Sensores distribuidos por toda la mina detectan microfracturas en la roca. Software analiza patrones tratando de predecir dónde podría ocurrir próximo rock burst. Pero predicción no es perfecta. Rock bursts todavía sorprenden regularmente. Y hay sismos reales también causados por actividad minera. Cuando remueves millones de toneladas de roca de 4 kilómetros abajo, estás cambiando distribución de estrés en corteza terrestre. La roca se ajusta. Esos ajustes causan sismos pequeños pero sentidos fuertemente en la mina. Johannesburgo en superficie ocasionalmente siente temblores causados por minería profunda. Tercer desafío. La distancia. 4 kilómetros es lejos. Muy lejos cuando todo debe ser transportado verticalmente. Los ascensores de Emponen son los más profundos del mundo. Desciendes en jaula de acero a velocidad controlada, aproximadamente 12 metros por segundo. El viaje desde superficie hasta nivel más profundo toma aproximadamente 4 minutos. 4 minutos de descenso continuo en oscuridad casi total.
Solo iluminación roja tenue dentro de la jaula, proyectando sombras fantasmales en las caras de 40 mineros apretados juntos. Puedes sentir presión atmosférica aumentando conforme desciendes. Tus oídos se tapan como en avión, pero peor, mucho peor. A 4 kilómetros abajo, presión atmosférica es aproximadamente 40% mayor que en superficie. Tienes que masticar chicle o bostezar constantemente para ecualizar presión en oídos. Algunos mineros nuevos sangran por nariz en primeros días hasta que cuerpos se adaptan. Y el ascensor no es confortable. Es jaula industrial de acero diseñada para eficiencia, no comodidad. 40 mineros apretados en espacio de 3 metros por 3 metros. De pie, agarrándose de barandas de metal frío. En silencio porque el ruido del ascensor descendiendo es ensordecedor. Chirrido de cables, vibración de estructura metálica, rugido de aire pasando a alta velocidad por el shaft. Cables gruesos como brazo humano, vibrando con tensión de carga, cada uno capaz de soportar 100 toneladas. Motor masivo en superficie tirando contrapeso de jaula más 40 hombres más 4 kilómetros de cable de acero. Conforme desciendes, pasas niveles intermedios marcados por luces breves en oscuridad. 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros. Cada nivel representa generación diferente de minería, túneles más antiguos, menos profundos, ahora mayormente agotados. Finalmente alcanzas nivel 4000 metros, el más profundo actualmente en operación. Si ese cable falla, caes 4 kilómetros. Muerte instantánea garantizada al impactar fondo del shaft a velocidad terminal. Por eso hay 6 cables redundantes, no uno. Por eso hay inspecciones diarias rigurosas de cada metro de cable. Por eso hay sistemas de frenado de emergencia que se activan automáticamente si velocidad excede límite seguro. Por eso hay frenos mecánicos que agarran guías del shaft si todo lo demás falla. Pero el miedo está ahí cada vez que desciendes, especialmente para mineros nuevos en primer día. Ese descenso inicial es aterrador. La oscuridad casi total, el ruido ensordecedor, la sensación de caer durante minutos interminables, el conocimiento de que estás descendiendo más profundo bajo tierra que casi cualquier humano vivo. Eventualmente te acostumbras, se vuelve rutina. Pero ese primer descenso nadie lo olvida. Llegando al nivel profundo, sales a estación de cambio. Aquí hay más ascensores más pequeños, locomotoras eléctricas en rieles y túneles que se extienden horizontalmente siguiendo las vetas de oro. Desde este punto central, caminas o viajas en pequeños trenes hasta tu área de trabajo asignada. Puede ser kilómetro adicional caminando o viajando horizontalmente. Finalmente llegas a la cara de trabajo, el frente donde oro está siendo extraído activamente. Aquí es donde ocurre el trabajo real, y es increíblemente difícil físicamente. El oro en Witwatersrand no está en pepitas, está disperso microscópicamente en cuarzo. La veta aurífera típica es capa de cuarzo de 30 centímetros a 1 metro de espesor, inclinada en ángulo siguiendo formación geológica antigua. Concentración de oro es aproximadamente 10 gramos por tonelada de roca. Eso significa que tienes que remover 1 tonelada de roca para obtener 10 gramos de oro. Para extraer eso, mineros perforan la cara de roca con taladros neumáticos. Ruido es ensordecedor incluso con protección auditiva. Polvo de sílice llena el aire a pesar de su presión con agua. Después de perforar patrón de huecos, los huecos son cargados con explosivos. Mineros evacúan área. Explosión controlada fractura la roca. Después de que humo y polvo se asientan, mineros regresan y comienzan a remover escombros. La roca fracturada es cargada en carros pequeños o transportada por banda transportadora hacia punto de transferencia. De ahí va a ascensor de carga que la sube a superficie. En superficie la roca es triturada, molida hasta polvo fino y procesada químicamente para extraer partículas microscópicas de oro. El proceso completo desde perforar roca a 4 kilómetros abajo hasta obtener barra de oro puro en superficie toma semanas y requiere infraestructura industrial masiva. Y todo por 10 gramos de oro por tonelada de roca. Pero cuando precio del oro es $1,800 por onza, esos 10 gramos valen aproximadamente $580. Y en Poneng procesa miles de toneladas diariamente. Trabajar en esas condiciones es brutal. Mineros trabajan turnos de 8 horas, pero el día completo es más largo porque incluye tiempo de transporte arriba y abajo. Sales de casa 5 a.m., llegas a mina 6 a.m., desciendes 1 hora. Trabajas 8 horas, subes 1 hora, sales de mina 4 p.m., llegas casa 5 p.m., 12 horas desde que sales de casa hasta que regresas. Y durante esas 8 horas bajo tierra, trabajas físicamente duro en calor extremo rodeado de peligros mortales.
rock bursts, gases tóxicos si ventilación falla, inundación si bomba de agua falla y agua subterránea inunda túneles, incendios si equipamiento se sobrecalienta, cables eléctricos de alto voltaje por todas partes, maquinaria pesada operando en espacios confinados. La paga es relativamente buena comparada con otros trabajos en Sudáfrica. Mineros en Meponeng ganan aproximadamente $1,500 a $2,500 por mes dependiendo de experiencia y rol. Es suficiente para sostener familia, enviar hijos a escuela, comprar casa modesta, pero estás vendiendo tu salud y arriesgando tu vida diariamente. Enfermedades ocupacionales son comunes. Silicosis, enfermedad pulmonar causada por inhalar polvo de sílice, afecta a muchos mineros mayores incluso con equipamiento de protección moderno. Problemas auditivos por exposición a ruido extremo. Problemas articulares por trabajo físico repetitivo. Estrés por calor afectando riñones y corazón. Y accidentes ocurren. A pesar de regulaciones de seguridad estrictas, a pesar de entrenamiento, a pesar de equipamiento, personas mueren. Rock bursts, caídas, maquinaria, electrocución. En 2016, terremoto magnitud 5.5 golpeó área de Witwatersrand. Fue sentido en Johannesburgo en superficie. En las minas profundas fue devastador. Varios mineros murieron, docenas heridos. Rescate tomó días. Si estás pensando en construir tu propio refugio de emergencia y quieres hacerlo correctamente siguiendo estándares profesionales probados, tenemos algo que puede interesarte. Acabamos de lanzar el Manual Suizo de Protección Civil, una guía completa basada en el sistema que protege a cada ciudadano suizo con refugios antinucleares. El manual incluye especificaciones técnicas exactas, 3 niveles de presupuesto desde $8,000 hasta $200,000, checklists completas, calendarios de mantenimiento y protocolos de emergencia para cada escenario. Si las minas sudafricanas pueden excavar 4 kilómetros bajo tierra con ingeniería precisa, tú puedes construir refugio seguro siguiendo estándares suizos probados durante 60 años. Link en la descripción si quieres proteger a tu familia correctamente. Volviendo a las minas. La pregunta económica es, ¿vale la pena? Excavar 4 kilómetros bajo tierra, gastar miles de millones en infraestructura, arriesgar vidas humanas, ¿todo por 10 gramos de oro por tonelada? La respuesta depende del precio del oro. Cuando oro está arriba de $1,500 por onza, Meponeng es rentable. Cuando cae debajo de 1,200, operación se vuelve marginal. Costos de refrigeración son masivos. Costos de ventilación enormes. Costos de bombeo de agua constantes. Costos laborales altos. Costos de mantenimiento de equipamiento que opera bajo estrés extremo. Y la productividad disminuye conforme vas más profundo. En minas superficiales, minero puede extraer 10 toneladas de roca por día. A 4 kilómetros abajo, con calor extremo, presión extrema, distancia extrema, productividad cae a 3 o 4 toneladas por día. Cada tonelada cuesta más extraer conforme profundizas. Entonces, ¿por qué seguir? Porque el oro está ahí y Sudáfrica depende de él. Minería emplea cientos de miles directamente, millones indirectamente cuando incluyes economía de soporte. Ciudades enteras existen porque hay mina cerca. Elimina la mina y economía regional colapsa. Y porque la tecnología continúa mejorando. Perforadoras robóticas reducen exposición humana. Sistemas de refrigeración más eficientes reducen costos energéticos. Detección sísmica mejorada previene más accidentes. Automatización gradual hace operación más segura y eficiente. Pero hay límite físico fundamental. No puedes ir infinitamente profundo. En algún punto, calor se vuelve inmanejable sin importar cuánto refrigeres. Presión de roca se vuelve incontrolable sin importar cuánto refuerces. Costo de extraer tonelada de roca excede valor del oro contenido. Ese límite probablemente está alrededor de 5 kilómetros de profundidad con tecnología actual. Meponeng ya está a 4.0. Han identificado reservas auríferas que se extienden hasta 4.5 kilómetros. Técnicamente es posible excavar hasta allá. Económicamente es cuestionable. Dependerá de precio futuro del oro y costos de tecnología. Algunas minas están explorando alternativa. Excavar desde superficie, pero usar métodos de minería remota. Robots y maquinaria automatizada operando en profundidades donde humanos no pueden ir. Controlados desde superficie. Esto elimina riesgo humano, pero introduce desafíos técnicos masivos. Equipamiento operando a 4 kilómetros abajo sin posibilidad de mantenimiento humano directo.
Todo debe ser diseñado para autorreparación o reemplazo remoto. Otras minas están cerrando niveles profundos y enfocándose en extraer oro restante de niveles menos profundos a 2 o 3 kilómetros. Tautona cerró sus operaciones más profundas. Sabuca cerró completamente. East Rand está en proceso de cierre gradual. Solo Mponeng continúa empujando límite absoluto de profundidad. Y hay costos ambientales y sociales también. Agua bombeada desde minas profundas está contaminada con metales pesados y debe ser tratada antes de liberarse. Relaves, desechos de procesamiento de oro, contienen químicos tóxicos y metales pesados. Acumulaciones de relaves cerca de Johannesburgo son montañas artificiales de desechos tóxicos que contaminan agua subterránea. Comunidades mineras sufren cuando minas cierran. Desempleo masivo, pobreza, criminalidad aumenta, infraestructura de ciudad colapsa porque base tributaria desaparece. Ejemplo, ciudad de Welcome en Free State era próspera durante auge del oro. Ahora muchas minas han cerrado. Ciudad está en declive económico severo. Entonces hay tensión constante entre economía, seguridad, ambiente y desarrollo social. Gobierno sudafricano enfrenta decisiones difíciles. Regular minas más estrictamente mejorando seguridad pero aumentando costos potencialmente causando cierres. O permitir operación con regulación menos estricta manteniendo empleos pero arriesgando más vidas. Y hay legado de apartheid todavía presente. Históricamente, mineros negros hicieron trabajo más peligroso por paga menor, mientras supervisores blancos ganaban más con riesgo menor. Post-apartheid ha habido mejoras, pero inequidad persiste. Sindicatos mineros son poderosos y luchan por derechos laborales. Huelgas son comunes. Violencia ha ocurrido. En 2012, huelga en mina de platino Maricana resultó en masacre cuando policía abrió fuego matando 34 mineros. Fue evento traumático que recordó violencia de era apartheid. La industria minera sudafricana está en encrucijada. Oro que hizo país rico está agotándose. Minas cada vez más profundas, más peligrosas, más caras de operar. Nuevos depósitos no están siendo descubiertos en cantidades suficientes para reemplazar lo extraído. Producción de oro sudafricana ha caído dramáticamente desde pico en años 70. En 1970, Sudáfrica produjo 1.000 toneladas de oro por año, aproximadamente 70% de producción mundial. En 2020 produjo 100 toneladas, menos de 4% de producción mundial. China ahora es mayor productor mundial de oro. Australia, Rusia, Estados Unidos, todos producen más que Sudáfrica. El dominio sudafricano terminó, pero el oro bajo Witwatersrand todavía está ahí, y mientras sea económicamente viable extraerlo, alguien lo hará. Visitando Johannesburgo hoy, es difícil imaginar que directamente debajo de Ciudad Moderna bulliciosa hay red de túneles descendiendo 4 kilómetros, que en este momento hay hombres ahí abajo trabajando en calor extremo, en oscuridad casi total, rodeados de roca que podría explotar hacia ellos sin advertencia, que están arriesgando vidas diariamente extrayendo metal amarillo brillante que humanos han codiciado durante miles de años. Y esos hombres saben los riesgos. Saben que estadísticamente algunos morirán. Saben que muchos desarrollarán enfermedades ocupacionales. Saben que están vendiendo su salud y arriesgando sus vidas. Pero lo hacen porque necesitan el trabajo. Porque familias dependen de ellos. Porque no hay muchas alternativas en economía sudafricana con desempleo estructural alto. Hay elemento de orgullo también. Mineros de Mponeng saben que están trabajando en la mina más profunda del mundo, que están haciendo algo que la mayoría de humanos no podría hacer, que están empujando límites de lo que es posible. Hay camaradería entre mineros que han enfrentado peligro juntos. Hay respeto mutuo ganado bajo tierra que trasciende raza y clase social. Las minas profundas de Sudáfrica representan triunfo y tragedia humana simultáneamente. Triunfo de ingeniería, capacidad de excavar 4 kilómetros verticales en roca sólida, controlar temperaturas extremas, manejar presiones inmensas, operar complejo industrial bajo condiciones imposibles. Triunfo de determinación humana. Hombres dispuestos a descender diariamente a condiciones infernales, pero también tragedia, vidas perdidas por accidentes, salud destruida por condiciones laborales, comunidades construidas alrededor de recurso finito que eventualmente se agotará dejando devastación económica, daño ambiental que persistirá durante generaciones, inequidad social donde algunos se enriquecen mientras otros arriesgan todo por salario subsistencia. El oro extraído de Mponeng eventualmente será convertido en joyas, lingotes de inversión, componentes electrónicos. Será vendido en mercados globales.
Será usado en bodas, aniversarios, almacenado en bóvedas bancarias. Pero cada gramo de ese oro representa tonelada de roca removida de 4 kilómetros bajo tierra. Representa horas de trabajo humano en calor extremo. Representa riesgo asumido por hombres que probablemente nunca poseerán oro que extraen. Y las minas continúan operando. Descenso continúa. Cada día, ascensores bajan miles de mineros. Cada día, toneladas de roca son extraídas. Cada día, gramos de oro son recuperados. Ciclo continúa mientras sea económicamente viable, mientras precio del oro justifique costo, mientras haya hombres dispuestos a descender. Emponen, Tautona, Sabuca, nombres que mayoría del mundo nunca escuchará, pero representan extremo absoluto de minería humana. El punto más profundo que hemos ido buscando recursos. El límite de lo que podemos hacer con tecnología actual, y ese límite probablemente no será empujado mucho más allá. 5 kilómetros parece ser límite práctico con refrigeración y soporte de roca actual. Ir más profundo requeriría avances tecnológicos fundamentales. Automatización completa tal vez. Robótica avanzada. Métodos de extracción completamente nuevos. Pero por ahora, Emponen permanece como el punto más profundo. 4 kilómetros verticales bajo Sudáfrica, donde temperatura de roca alcanza 60 grados, donde presión es inmensa, donde hombres trabajan en condiciones que desafían comprensión. Y cada vez que ves joyería de oro, cada vez que ves lingote en banco, recuerda, ese oro probablemente vino de lugar como Emponen, de 4 kilómetros bajo tierra, de oscuridad y calor, de trabajo humano bajo condiciones extremas, de riesgo y sacrificio. El oro tiene precio en mercado, pero tiene costo humano que raramente se considera. Emponen, la mina más profunda del mundo, donde la humanidad excavó más profundo que en cualquier otro lugar buscando metal amarillo brillante, donde ingeniería y determinación humana enfrentan límites físicos de planeta. ¿Quieres seguir explorando lo más extremo de la construcción humana? En nuestro próximo episodio exploramos el proyecto de ingeniería civil más ambicioso del mundo moderno, el túnel de base de San Gotardo en Suiza. 57 kilómetros atravesando los Alpes directamente bajo montañas de 3.000 metros de altura. 17 años de construcción. 11.000 millones de euros. 9 trabajadores muertos. El túnel ferroviario más largo y profundo del mundo. Una maravilla de ingeniería que cambió completamente el transporte europeo. Suscríbete y activa la campana para no perderte el túnel de San Gotardo, donde la visión suiza de conectar Europa se hizo realidad perforando directamente a través de los Alpes.